Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Piedra fundamental. Con Guadalupe Pérez, feminista. Solo el viento. Muy personal con Lupe Pérez Cabrera. Lupe, cuando digo feminismo, ¿qué es lo que te viene a la mente? Libertad. ¿Sí? Libertad, mejoramiento de la vida, seguridad, sí, placer, Ya. ¿Y si digo mujer? lucha, ¿Digo varón? posible compañero. ¿Por qué? No, pero tú te has quedado en Bolivia porque has encontrado compañero. Bueno, pero, y el mejor para mí. O sea, este país te ha robado el corazón y alguien más. Este país lo amé desde el amor hacia una persona. Ya. O sea, me enamoré de Bolivia enamorándome de un boliviano. Un boliviano extraordinario. Y sí, creo que los compañeros, los hombres, son posibles compañeros. Tengo hermanos de lucha, hermanos de sueños. Sí, yo apuesto por un feminismo que no sea de cuerpos, sino de ideales y de sueños y de utopías. Sí, apuesto por eso. Una cosa que me encanta de las nuevas generaciones es la facilidad con la que han levantado esas banderas, que antes era un poco más difícil, ¿no? Mi abuela, además, la tenía un poco más difícil, mi madre. Pero mis hijas, las dos son feministas, ¿no? La menor, a sus 13 años, leyó la historia de Lilith y está debatiendo todavía con sus compañeros la posibilidad de por qué puedes decidir sobre tu vida, tu cuerpo y ser expulsada del paraíso, cuando yo le expliqué que en realidad Lilith fue quien verdaderamente entró al paraíso. Así es. Y para las mujeres, bueno, es todo un acumulado, ¿no? A mi generación le fue mejor que a la de mi madre, mejor que a la de mi abuela, y a las de ahora les va mejor que a las de nosotras, porque se va acumulando, ¿no? Y hay mucha generosidad, yo creo, por lo menos es la intención de las luchas de las mujeres incluso que no se ponen la etiqueta de feministas y que tienen una historia espectacular, más allá si se ponen la etiqueta, no se la pusieron y tal, o si la etiqueta le pesa o no le parece, se va acumulando. Entonces yo creo que somos como que un poquito de todas nuestras ancestras, y la intención, o por lo menos el deseo mayor de mi generación, es ver, o la felicidad mayor que un deseo, a las chicas con esta frescura, con esta cierta tranquilidad con la que pueden acercarse al feminismo o a los feminismos. Me gusta siempre decir que estamos hablando de muchas expresiones, es lo que es, en definitiva, y se pueden acercar de una manera menos prejuiciosa, aunque ahí también hay otro tema, ¿no? Porque hay ahora unas corrientes que son como las respuestas a los avances, ¿no? Muy descalificadoras. Para las jóvenes también la tienen, sí, se acercan mejor, hay más producción, hay más producción artística desde la feminista, mucha producción cultural, también hay mucho feminismo en las universidades también. Hay mucha información. Mucha información, pero además está todo esto del acceso a la información como más democrática. Sí, creo que hay un buen momento y se nota y da mucho gusto, a mí me da mucho placer ver todas estas expresiones de mujeres jóvenes, incluso adolescentes, con una manera de encarar sus derechos, sus conquistas y con un placer con acercarse a los feminismos, ¿no? Me gusta mucho, me hace muy feliz. Quizás usted no conozca la historia de Lilith, pero es una historia contada por los evangelios apócrifos. Tiene tanto tiempo como cuando se escribió la Biblia, y cuenta que en el paraíso, en el cielo, bueno, en el Edén, antes de Eva había una primera mujer, pero esta primera mujer no quiso someterse a Adán, ni sexualmente ni en nada, quería ella también participar y decidir. Entonces Yahvé la expulsa del Edén y hace a Eva de la costilla para que Eva sea ella la mujer obediente y complaciente, eso es, ¿no? Ahora,
Vamos a mi otra hija que me dice que la revolución será feminista o no será. Bueno, yo lo digo con ella. Está bien. Claro. Sí, yo creo que es la revolución más grande que se está produciendo y que está sentada sobre los mecanismos civilizatorios y es muy difícil, pero sí, yo creo que una revolución que no se acerque al feminismo se termina desdiciéndose de sí misma. Es que el patriarcado ha naturalizado la opresión de los hombres hacia las mujeres de una manera brutal. No hay ninguna opresión que se sostenga tantos siglos y siglos naturalizada sobre la base de la superioridad biológica, ¿no? No es posible. O sea, hubo un momento en que el nazismo pudo sostener para establecer el poder la superioridad biológica, racial, desde el punto de vista biológico. Pero no duró 2 décadas. Pero no dura nada. Y la superioridad simbólica de los hombres sobre las mujeres, si te das cuenta, se ha naturalizado y legitimado y aceptado de una manera tan indiscutible para muchas generaciones a lo largo de la historia de la humanidad, que hace que los procesos emancipatorios se trunquen, digamos, porque no puedes dejar a la mitad de la población por fuera de los beneficios de vivir en comunidad. Solo en el servicio, solo en el cuidado, solo en la parte de atrás. Y entonces sí, creo que las revoluciones serán feministas o no serán. Pero como toda moneda hay dos caras, ¿no? La una es la del sometimiento y la otra es de las luchas, porque si ya está la historia de Lilith en los evangelios de hace 3000 años, entonces quiere decir que desde entonces o antes la mujer siempre ha luchado por esa igualdad, esa emancipación. Lilith, dicen, sale del polvo como sale Adán, no de la costilla de Adán. Así es. Siempre me pregunto eso y digo, ¿cuándo surgieron los pensamientos feministas? Y siempre me respondo, desde que una mujer se paró a decir así no, y esto va de otra manera. Y en eso no hay registro. Pero podemos suponer que la primera mujer se paró cuando todavía vestíamos pieles y vivíamos en cuevas. De acuerdo. Es imposible imaginarlo. Es imposible imaginar el sometimiento sin un acto de rebeldía. Es imposible, de acuerdo. Por eso digo que no. A veces intentamos marcar el hito del surgimiento de un pensamiento, de una ideología, de una propuesta política, y eso es muy difícil de rastrear en el término de feminismo, porque si el feminismo es rebelarse contra el sistema de opresión, tener una propuesta diferente, actuar para transformar, la historia no ha podido registrar, porque además seguramente cuando las primeras mujeres se rebelaron, las silenciaron, las persiguieron, las quemaron. Bueno, ese es el ejemplo de que sí existió. La prueba de que existió son millones de hogueras en la Edad Media con las brujas. Así es. Porque si no, no las hubieran quemado. Así es. Aunque la historia las invisibiliza, las hogueras las hicieron iluminadas. Pero da cuenta de un momento de mucha represión y de mucho interés por reprimir ideas, por un sentido de poder económico, de poder político. O sea, siempre está... No es la lucha de una mujer que está reivindicando su derecho en su cama, en su casa, en su patio, está vinculada a las luchas más macro, ¿no? O sea, no se puede separar, ¿no? Por eso tiene una concatenación de efectos. Por eso feminismo y revolución son complementarios Sí. e indivisibles. Indivisibles. ¿No? Ahora, fíjate cómo esta es también una lucha con subidas y bajadas, porque en Roma las mujeres podían divorciarse, podían tener dinero, y luego entramos a una época oscurantista. Aquí en Bolivia, por ejemplo, el siglo XIX, tú no podías heredar si no estabas casada, y si eras soltera, entonces heredabas, pero había alguien que administraba tu plata y tenía que ser un varón. Claro, el tutelaje hacia las mujeres se ha basado, es así, son ciclos, pero bastante de pocas cúspides, ¿no? Tenemos que reconocer, pero
siempre con esta intención de la cultura occidental, judeocristiana sobre todo, que tenemos una influencia tan profunda, tan fuerte, de que las mujeres son ineptas y necesitan tutelaje. Y es muy, bueno, si uno lee los orígenes de la República y toda esa lectura eurocéntrica, también ahí en el pacto social, las mujeres no existíamos tampoco. Para la constitución de las repúblicas modernas, de los estados, tampoco las mujeres éramos consideradas ciudadanas sujetas. Bueno, hay toda una recuperación interesante de los hechos de emancipación o de rebeldía de las mujeres ante esos hechos políticos. Es decir, que la lucha ha acompañado a todos esos procesos históricos y tal, ¿no? Bueno, va por ahí. Cuando volvamos, no solo vamos a hablar de lo que falta subir de la cuesta, sino lo que ya se ha subido, en 2 minutos. Tengo que ir a fundar Ya volvemos. un continente, Con ojo Guadalupe ojo Pérez, diente a feminista. diente. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Piedra fundamental. Con Guadalupe Pérez, feminista. Solo el viento. En 1926 mi abuela quiso estudiar para ser doctora y le dijeron, no, médicos, mujeres no hay. Usted puede ser enfermera. De hecho, mi abuela fue enfermera, fue a la guerra del Chaco, etcétera, etcétera, pero no, le dijeron, en Alemania hay mujeres que estudian, sí, en el resto del mundo no hay. Hoy día, el 55% de las estudiantes de medicina de Bolivia son mujeres. Así es. Hemos subido, algo No, se ha no, hecho. No, hemos hecho muchas cosas. Es muy importante reconocer que nos quedan muchas cosas por las que tenemos que luchar las mujeres, muchas, y muchas insatisfacciones, mucho dolor, muchas muertes de mujeres todavía por las relaciones patriarcales. Pero si fuéramos tan necias, no necias, a veces es hasta un calificativo positivo, si tuviéramos tal ceguera de no ver lo avanzado, estaríamos realmente perdiendo el tiempo. Las mujeres no votaban, ¿no? Claro, no sufragaban, claro. No eran ciudadanas, no podían elegir, no tenían inteligencia para definir, porque detrás de cada una cosa de esa, que era lo que estábamos hablando ahorita, está esto de tutelar a las mujeres, tutelarlas para que decidan sobre temas cualquiera, de su vida reproductiva, de su vida sexual, de su elección de una carrera, o sea, de su elección, de su sexualidad, es tutelarlas. Es reconocer que son menores y hay que tratarlas como menores. Y eso es muy... En realidad eso da mucha bronca. Sí, claro. Eso no tiene otro nombre. Claro, está bien. Ahora, mira, que en la Francia de la libertad, la igualdad y la fraternidad, la mujer comienza a votar después de la Segunda Guerra Mundial. En Bolivia, después de la Guerra del Chaco, primero en los años 40 se puede votar ya para alcaldes, pero la votación en serio viene con la revolución y con la decisión de que haya voto universal. Claro, porque además todas las formas de discriminación se mezclan, ¿no? Entonces no votaban las mujeres, no votaban los indígenas. Claro, no votaban los pobres. No votaban los pobres, o sea, es siempre el patriarca blanco, heterosexual, con rentas y bienes. No era cualquier el hombre de poder, o sea, era un hombre. No era el que trabajaba la tierra, no era el que hacía el trabajo pesado, manual, no, claro. Ese patriarca tenía sus formas de dominación, pero no era el que tomaba las decisiones políticas macros de qué cosa, qué rumbo tomábamos y tal. Y bueno, algo que para nosotras tiene muchísimo valor y yo quisiera reivindicar sobre todo por lo que ha sido la conquista y por lo que ha sido el ejercicio de esa conquista, es el tema de la paridad, ¿no? La paridad significa algo concreto en el que estoy diciendo hay que distribuir el poder mitad a mitad. Somos esto lo que hay en la humanidad y aquí tenemos que ponernos todos. Y al principio parece pesado porque es una ley que tiene que ver con una acción afirmativa para resolver una brecha histórica que si no se hace algo concreto para equipararla no se logra por espontaneidad. La gente dice, ¿por qué quieren la mitad si pueden obtenerlo todo? Así, pero no venimos compitiendo desde el mismo lugar. En mi carrera hay muchos más obstáculos acumulados que en la carrera de los compañeros por la historia de
del patriarcado machista discriminador. Entonces yo creo que la paridad es una tremenda victoria. Y las mujeres que llegan a esos espacios que todavía son muy masculinos, que todavía son muy machistas, donde viven mil y una experiencias de acoso, de descalificación, de intento de tutelaje, de tal, tienen un valor tremendo, un valor enorme. Y siento que las mujeres tenemos que defender esa conquista de cualquier forma. El otro día hubo un evento medio raro por ahí abajo, por un departamento, creo que fue, no, estoy segura, es en Tarija, donde la Asamblea estuvo intentando quitar la paridad como un derecho que hemos conquistado las mujeres desde el lenguaje de la nueva Constitución Política del Estado, y me parece realmente que no van a pasar. Las conquistas no tienen retroceso. Son irreversibles. Los derechos son irreversibles. Reconocer la violencia intrafamiliar, la violencia machista, en cualquier ámbito, y reconocer que hay más de 15 formas de violencia, son avances muy significativos. Yo creo que esas cosas no se pueden ni dejar, ni diluir, ni dejar de defender, porque claro, no están instaladas, son novedades en los términos del relacionamiento social, mueven prejuicios culturales, mueven estereotipos, mueven sentidos de la vida, y hay que abonarlas, y hay que lucharlas, y hay que exigirlas. Vamos a tocar más en profundidad ese tema, pero no quiero pasar la oportunidad de contarte una anécdota de cuán machista, heterosexual, aristocrática era la democracia boliviana, porque Augusto Céspedes, un escritor boliviano muy importante, contaba que a la hora de votar en tiempos liberales, a principios del siglo pasado, se ponían sus mejores galas y la oposición cargaba hollín dentro de los sombreros y te echaban hollín. Entonces tú tenías que volver a la casa a cambiarte porque no podías llegar a votar así. Y así hacían pasar el tiempo hasta que cerraban las mesas de sufragio. ¿Te das cuenta, no? Es decir, importaba mucho el caballero, el doctor, lo que después Carlos Medinaceli llamó el guaidalevas, ¿no? Es decir, el que iba con su traje y el viento le movía la leva, ¿no? Bueno, vamos al tema de la violencia. A ver, 15 formas de violencia contra la mujer. Cuéntanos. Muy cotidianas, ¿no? Lamentablemente, y muy invisibilizadas todavía. La violencia física tiene mucho reconocimiento porque es evidente, el puñete, la patada. Es fáctica, comprobable. Es fáctica y comprobable. La violencia sexual es un flagelo que nos está haciendo sufrir mucho, sobre todo hacia las niñas. Tenemos una pandemia de niñas violadas. Cada 2 horas en Bolivia se embaraza una niña menor de 14 años. Eso es terrible, las niñas no pueden ser madres. Pero lo son. Pero no hay que permitirlo. El embarazo, no deberían. El embarazo infantil es tortura. Esos no son consignas, son conceptos llenos de sentimiento de las mujeres, de los hombres, de buena voluntad. No podemos permitir que nuestras niñas se arruinen su vida con una maternidad forzada, porque es no solo el presente, sino es el futuro de ella y de esa nueva vida. Es un desastre. La violencia sexual necesita de educación sexual integral desde las edades tempranas. Necesitamos avanzar en eso. Son procesos, eso no se puede resolver por decreto. La violencia, podemos tener la ley más hermosa, es todo un trabajo cultural, es todo un trabajo educativo, es todo un trabajo multidimensional. O sea, la sanción está bien, perfecto. Femicidio, a la cárcel, 30 años. Un hombre en la cárcel, 30 años, una mujer bajo tierra, unos niños abandonados. O sea, no es solo la justicia penal. Sí. La justicia penal, de acuerdo, la sanción, perfecto, pero las acciones educativas, pero de toda la comunidad, de todos los niveles de educación, yo creo que esa es una emergencia que tenemos, pero súper prioritaria. Y la violencia económica, y todavía no nos pagan lo mismo a las mujeres que a los hombres. Todavía hay algún jefe que supone que una mujer trabaja para comprarse sus adornos. Claro, sus medias nylon. Y que supone que el proveedor sigue siendo el varón, y la cantidad de mujeres jefas de hogar.
y la cantidad de paternidad no responsable que genera este sistema machista también son formas de violencia. El endilgarle a las mujeres todas las tareas de cuidado. Las mujeres producimos un gran protagonismo en la reproducción biológica, pero esa asignación, extensión de la reproducción social para toda la vida de las mujeres es una manera de violentar la vida de las mujeres y de no dejar que desarrollen sus talentos, sus sueños, sus expectativas profesionales, sus expectativas creativas. Entonces, estas son también formas de violencia, la violencia obstétrica invisibilizada. Ahorita entramos a eso. Regálame 2 minutos para un corte y volvemos. ¿Cómo no? Tengo que ir a fundar Ya un volvemos continente, con ojo Guadalupe ojo, Pérez, diente a feminista. diente. Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Piedra fundamental. Con Guadalupe Pérez, feminista. Solo el viento. Estamos desarrollando las fórmulas de violencia, las formas de violencia que se desarrollan en la sociedad. Claro, en el tema este que tú decías del embarazo adolescente, bueno, hay las violaciones, etc., pero también hay mucha ignorancia en los jóvenes en el siglo donde es tan fácil conseguir látex, es tan sencillo. Sí, pero yo te puedo decir que es muy complejo también. Eso sí, lo he estudiado bastante. ¿Ya? Ilumínanos. El embarazo en la adolescencia, que no era el que me estaba refiriendo, porque me estaba refiriendo al embarazo de niñas de menos de 14 años, que es aún más grave, porque casi siempre son producto de violencia sexual. ¿Ya? Pero en la adolescencia, evidentemente, los seres humanos se inician sexualmente y las jóvenes, niñas, adolescentes de 15, 16, 17 años, es muy común que se inicien sexualmente. Hay toda una construcción de amor romántico en las mujeres, alimentado por todas las vías posibles de construcción de la subjetividad, que hacen que el riesgo del embarazo adolescente en las mujeres esté muy asociado a este sueño de tener un amor, una pareja, a este sueño idealizado de ser mamá, a este vínculo de ser mamá con un hombre al lado que te quiere mucho. A veces también hay mucha violencia en el hogar y las niñas, las adolescentes, encuentran un lugar en la nueva pareja, en la primera pareja que tienen, de amor, de gusto, de placer, escapándose de una relación donde no son aceptadas, donde no son escuchadas. Entonces, esto es mucho más complejo que el acceso a métodos. El acceso a métodos es muy importante y tiene que haber lugares donde ellos se sientan que son respetados. Si tú vas a una farmacia con un adolescente, lo hemos firmado, y pide un condón o va al centro de salud a pedir un condón, no es respetada su privacidad, se burlan de ellos, le dicen es muy temprano, ¿para qué lo quieres? Lo he vivido. ¿Te das cuenta? Entonces es una sociedad muy patriarcal, muy adultocéntrica, que no cree en los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las y los jóvenes, creen hipócritamente, porque ninguna de las personas que dicen es muy temprano para iniciarse a esas edades, cuando conversamos y le preguntamos, ¿y usted a qué edad se inició? ¿Y usted a qué edad se inició? Casi todos se iniciaron antes que lo que están previendo, que es la edad ideal. Entonces la vida es como es. Yeah. En un mundo tan erotizado, donde para vender un jabón, para vender un carro, para vender una licuadora, hay toda una exposición de los cuerpos y tal, queremos que los jóvenes se inicien, no sé a qué edad. Entonces es muy hipócrita todo, es muy doble moral, muy doble sentido. Yo creo que hay que hacer una gran campaña, se está haciendo, pero es muy ineficiente todavía, para romper los mitos del amor romántico, que le hacen mucho daño a los hombres y a las mujeres, pero en particular a las mujeres por esta carga que tiene en su vida, en su cuerpo, los procesos reproductivos, porque no es lo mismo la paternidad, que además todavía se ejerce con mucha liviandad y se puede desaparecer y tal, que ejercer la maternidad. Y entonces la interrupción legal del embarazo tampoco está garantizada, porque hay muchas barreras, hay muchas todavía presiones sociales, culturales sobre los proveedores de salud para que no practiquen las interrupciones legales del embarazo según están en la norma y en las leyes bolivianas. Y entonces todo se hace muy enredado. Yo creo que el acceso a métodos es muy importante, el acceso a la información,
el acceso a la educación integral de la sexualidad, que no empieza en la adolescencia, que empieza, igual que enseñamos a comer a los niños y a decir buenos días, y desde que nacen hasta que viven toda su vida, en cada etapa un discurso propio para una necesidad propia que tienen los seres humanos sobre su sexualidad. Entonces esperamos que tengan 12, 13 años para empezar a hablarles, y le hablamos sobre algo tan natural. con un enfoque biologicista, con un enfoque que no tiene nada que ver con sus afectos ni con sus sentimientos, y entonces perdemos mucho tiempo y tenemos todos estos problemas de violencia y todos estos problemas de embarazo precoz, los tenemos que mirar desde ahí, desde qué hacemos con la educación de nuestras niñas, de nuestros niños. Lupe, violencia desde el lenguaje. Bueno, el lenguaje es muy agresivo. Hemos avanzado mucho, nosotros festejamos mucho, hemos peleado mucho con los compañeros cuando hemos insistido tanto para que no nos pongan el lenguaje masculino universal, escribiendo documentos políticos. Los compañeros decían, no, pero eso afea el discurso, no está bien. Si ponemos nosotras, nosotros, es como feo para el discurso. Feo es que te digan nosotros toda tu vida y que tú no tengas que tener una inteligencia más para saber cuándo estoy y cuándo es con nosotros yo estoy, ahora si estoy, no estoy, cuándo me toca a mí estar en ese nosotros. Las mujeres hemos luchado mucho por la abolición del lenguaje sexista y hemos aprendido ahora esta nueva forma de otros lenguajes que también son complejos, son nuevos y tienen un valor extraordinario. A mí me parece que está muy bien el lenguaje inclusivo, inclusive el lenguaje, pero además sin renunciar a nosotras. Nos ha costado mucho a las mujeres decir nosotras y nosotros. Así que ahora diremos nosotras, nosotres, nosotris, todos nosotros, todas las letras, todas las vocales, pero nosotras no nos vamos a bajar. Pero renunciar a nosotros para los hombres también va a ser difícil. Lo pongo como ejemplo porque la lucha de las mujeres está clara, pero quien está en verdadera crisis son los varones, quienes estamos en verdadera crisis, porque el papel del papá al abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, que lo tenemos genéticamente desde que nosotros íbamos a cazar y ustedes cuidaban la cueva, ese papel está ahora en entredicho y hay que transformarse y hay que ver, y eso a veces causa más violencia. Por ejemplo, la violencia en las ciudades de los migrantes es mucho mayor que la violencia en el campo, porque están en crisis. No, de acuerdo, la masculinidad hegemónica está en una absoluta crisis. A los hombres posiblemente le haya costado mucho más incluir a nosotros, nosotras, pero se ha ido imponiendo. Y fíjate que cuando tú oyes un discurso de un político, de un líder, de alguien que generaliza el masculino, ya no te parece tan normal, ya te lo rechazas porque se institucionalizó en la Constitución, se metió en el marco normativo, en las leyes, y se va naturalizando. Entonces se va rompiendo la lógica de que lo natural es que dicho hombre, dicho humanidad. Eso es un gran avance, es un gran avance. Y sobre la crisis de la masculinidad hegemónica, bueno, yo creo que ahí hay un gran tema, efectivamente. No se puede aspirar a que las mujeres incursionemos en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo público, como siempre lo hemos hecho, se visibilice, luchemos por nuestros derechos sexuales, nuestros derechos reproductivos, por nuestra autonomía corporal, por todo aquello, y los hombres se sigan manteniendo en el mismo espacio y en el mismo estanco con los roles tradicionales. ¿Qué pasa? Nuestra lucha es emancipatoria, hay una disputa de poder. Entonces, si tú te atrincheras en tu espacio y quieres mantener tus privilegios históricos, seguramente vas a estar muy complicado. Tienes que empezar a romper esas barreras para transitar a construir una relación de comunidad. Si te quedas atrincherado, entonces mientras más las mujeres avanzamos en derechos, los hombres se trincheran en sus estereotipos anteriores, la relación se hace muy conflictiva. Claro, los hombres debemos aprender que la liberación de ellas es nuestra propia liberación, porque nadie que someta a otra puede ser libre. De acuerdo. O a otro también, sirve para los pueblos, sirve para todo, ¿no? Sí, hay muchas cosas lindas. Hay Paulo Freire, que es un gran pedagogo brasileño, escribe mucho sobre esa manera de cómo el oprimido se libera y libera al opresor, ¿no?
Lo que pasa es que el opresor está en un estado de confort y de prestigio, de estatus, que no se da cuenta de las cosas que lo cargan. Entonces, es todo un trabajo de concientización y yo creo que de amor también, ¿no? Que las luchas Sin duda. que las luchas tienen que ser Sin más duda. amorosas, menos de bandos. En ¿sí? todos los sentidos, Lupe. Sí. 2 minutos, ya volvemos. Tengo que ir a fundar Ya un volvemos continente. con Ojo Guadalupe ojo, Pérez, diente a feminista. diente. Tengo que ir a fundar un continente. Ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Piedra fundamental. Con Guadalupe Pérez, feminista. Solo el viento. Estamos con Lupe Pérez Cabrera aquí en Muy Personal, feminista, luchadora, mujer de izquierda. Lupe, te vas tempranito de tu casa, ¿no? Jovencita, temprano. eras casi una niña. Ah, sí. Bueno, las normas son un poco complicadas siempre, ¿no? Sí, con mucho deseo. Yo tenía un sueño yo soy de una época, ¿no? Una mujer que tuvo el privilegio de vivir los primeros años de la Revolución Cubana, con padres con mamá y papá muy involucrados en aquello, con una confianza absoluta en que ese era el camino. Y entonces se podía hacer una cosa tan loca como irse de la ciudad de La Habana, yo nací en la ciudad de La Habana, irme a la Sierra Maestra a estudiar a los 12 años. Ya. Porque aquello era hermoso, porque ese lugar donde yo me fui a estudiar, que es un lugar de la Sierra Maestra, que se llama Minas de Frío, ahí había estado la comandancia del Che. Eso tenía un símbolo extraordinario. Y Entonces, mucho romanticismo. ¡Wow! Pero del mejor, del más lindo. Y entonces yo, que mi vida me había separado más que para ir a casa de mi abuelita, que también vivía en un barrio de La Habana, no tenía ni familia en el campo, nunca había ido a pasarme 15 días con nadie. Me largué desde los 12 años para allá, con unas ideas muy lindas, porque subíamos, nos dejaban en el llano y había que llegar al lugar donde se estudiaba subiendo una gran montaña, y aquello era terrible para una niña de 12 años. Bueno, eran 12 años de hace muchos años, ¿no? No son los 12 Claro, años. entiendo. No son los 12 años de ahora, pero yo era de las 12 años de la que vivía con mamá, papá y abuelita, que era un amor. Y muy arropada, muy acuerpadita, muy ricamente niña, ¿no? Claro, muy mimada. Mimada y tal, en una familia tradicional, como era en aquella época, y con unos referentes sobre la justicia social, la felicidad de luchar contra el racismo. Cuba venía de una práctica racista muy fuerte, muy lacerante. Y todo aquello, romper todo aquello, era así como muy era revolución pura y dura. Entonces me fui allá a la Sierra Maestra y ahí me pasé 9 meses durmiendo en una hamaca y estudiando y aprendiendo cosas, aprendiendo muchas cosas De todo. de la gente que me rodeaba, sobre Claro. todo. ¿Y de ahí a Bolivia? Y de ahí a Bolivia, no largo, de ahí a Bolivia largo, hice un gran camino por muchos lugares, siempre muy asociada a las cosas educativas y tal, y me encontré con mi compañero de la vida en Cuba, y bueno, eso fue lo que me trajo acá. Claro, porque él era boliviano. Era boliviano. Una persona que merecía que me fuera a donde hubiera que ir. Y bueno, Bolivia nos unió mucho, porque nos unía mucho la lectura de lo que había pasado en Yancahuazú, lo que había pasado en La Higuera, toda la historia de la guerrilla internacionalista. Eso nos unió mucho. Primero era más una discusión política, una discusión en palabras mayúsculas, no una discusión Entiendo, no una pelea. conversada, que tenía que ver con unos niveles de desinformación que yo tenía sobre Bolivia y tal. Entonces, mi compañero Raúl, que ha sido el hombre de mi vida, y mi compañero en todos los sentidos de la vida, me explicaba así como, a ver, no, esto tal. Entonces aprendí a amar a Bolivia. Y vine a Bolivia y Tanto como Raúl amaba Cuba. tal cual. Sí, creo que en la misma dimensión.
Sí, Raúl era, en Bolivia le decían cubano y en Cuba le decían boliviano. Bueno, eran los dos. Sí. Ambos estaban Bueno, acertados. yo digo que soy cubana 100% y boliviana 100%. Y bueno, Este es mi de país. eso se trata. Absolutamente, este es mi país que adoro, amo, respeto y lucho por su bienestar en la misma dimensión que Cuba es mi país. No Muy tengo duda de eso. Lupe, viene una chiquita de 13 años y te dice yo quiero ser feminista, ¿qué le aconsejas? Seguramente ya lo es. Seguramente una niña de 13 años que dice yo quiero ser feminista, ya lo es. Y entonces le puedo decir que qué lindo, bienvenida. Sí, seguramente. Una niña ya es feminista a los 13 años. Uh-huh. Yo no tenía idea cuando tenía 13 años de que yo era feminista, ni mucho menos, pero a mí me molestaba mucho la opresión. Y entonces cuando yo veía que los roles se distribuían mal, yo decía, los pueblos, cuando los oprimen, o sea, toda una historia, ¿no? Se levantan y luchan y dan hasta la vida por la libertad. Así que aquí esto es opresivo y no sé qué. Y era esta cosa de que a las niñas les tocaban hacer unas cosas mientras que los otros estaban sentados mirando al techo. Entonces, yo era feminista sin saber ni que existía el feminismo en mi vida. Uh-huh. Es un sentimiento de justicia. Yo creo que hay mucha gente feminista en el mundo. Como tengo una degeneración profesional que es la literatura, ¿qué le aconsejarías leer a esa niña? Bueno, pues yo creo que tendríamos que leer toda la historia de lo que nos han contado al revés. Pero ese libro no se ha escrito todavía. Pero yo creo que lo que habría que aprender es a leer críticamente. Porque tampoco vamos a poder hacer lo que hicieron los fundamentalistas, los ultraconservadores, de desechar todo lo que se ha producido y que uno disfruta tanto leyendo, a pesar de tener una dosis de patriarcado y de machismo inoculada así gota a gota. Entonces lo que hay que hacer es leer críticamente qué te está diciendo que por ahí venía y qué intención tenía para que te dijeran eso, ¿no? Hay que leerlo todo entre líneas. Y vivir. Y vivir para contarla, vivir no, para sobre luchar. todo. Emma Goldman, que era una gran anarquista, una gran revolucionaria, le dijo un día a Lenin, que era otro revolucionario, le dijo, mira, si no puedo bailar, no quiero tu revolución. Entonces se trata también de bailar, de vivirla, porque nada más revolucionario que la alegría. Así es, yo estoy de acuerdo, creo que esa es una gran frase, que se recupera mucho hoy, ¿no? ¿Para qué quiero la revolución? O si no puedo bailar, o claro. La revolución que quiero tiene que tener incluido el baile. Y el baile como la expresión más hermosa de soltar, de abrir, de buscar nuevos espacios, de transitar. Sí, de acuerdo. Gracias por haber bailado conmigo. Gracias, Mimi. Ha sido un baile fabulosamente delicioso. Gracias. Guadalupe Pérez, feminista. Diente a diente, piedra fundamental. Lo que te digo lo sabe solo el viento, los ladrillos y tejas, los bichos de limpieza, y tú que estás sentada mirando en el umbral del año.